Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz. Queridas amigas y amigos, bueno encontrarnos por este medio en este año para recordar 40 años de lucha en los derechos humanos de muchas organizaciones, de muchos grupos a lo largo y ancho del país. Mi caminar en la promoción y defensa de estos derechos humanos entra a partir del 82 y sobre todo de 1983, en el Socorro Jurídico Cristiano de El Salvador, que había sido fundado en San Salvador por Roberto Cuéllar y Segundo Montes, un jesuita, que posteriormente será martirizado en la Universidad Centroamericana. Cuando muere Monseñor Romero, la oficina del Socorro Jurídico Cristiano de El Salvador sale al exilio. Fray Gonzalo Valderas conoce desde antes a Roberto Cuéllar y vienen exiliada a la oficina y varios de los integrantes a la Ciudad de México, al convento del Divino Redentor. Ahí me integro a este trabajo y para mí va a ser una gran escuela de aprendizaje, de experiencias, de nuevas miradas, de metodologías. No teníamos una escuela formalmente de promotores y defensores de derechos humanos en México, pero nos vamos formando en la práctica un grupo de jóvenes frailes dominicos estudiantes, y nuestros grandes profesores de estos temas y de la vida pues fue Roberto Cuéllar y Benjamín Cuéllar, su hermano. Posteriormente, en 1984, la provincia de Santiago de México de los Dominicos aprueba un proyecto de crear un centro de derechos humanos, Fray Francisco de Vitoria, al que desde inicio me integro, cuyos fundadores pues son Fray Gonzalo Valderas, que le da el nombre. Fray Miguel Concha quiere en ese momento que se llame el Centro Fray Bartolomé de las Casas, y Gonzalo Valderas, proféticamente con su mirada siempre bíblica, dice: no, algún día la diócesis de San Cristóbal de las Casas y don Samuel Ruiz tendrá su centro, dejémosle el nombre Bartolomé de las Casas para Chiapas y pongámosle a nuestro centro Fray Francisco de Vitoria. Y ahí me integro del 84. En el 84, en este campo de los derechos humanos, nuestro trabajo al inicio es con Centroamérica, toda la situación de El Salvador, de Guatemala, y empezamos a mirar hacia México. En ese momento, en el 84, había nacido en septiembre la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y nosotros, los dominicos y las dominicas, porque desde el inicio se integran las dominicas del Verbo Encarnado, Brigitte Loire, Aline Jussel, de feliz memoria, las dos se entregan a nuestro trabajo, nos acompañan a esta fundación. Desde el arte fue parte fundamental. Yo en ese momento formaba parte del taller de gráfica colectiva con Rómulo Gallegos, Rosario Gutiérrez y más pintores y grabadores, y formamos parte de este taller que integró a hacer grafía y dibujos para la revista Justicia y Paz, de la cual fui director 10 años. Justicia y Paz fue la primera revista de derechos humanos en el país que tuvo un consejo editorial muy amplio en temas específicos de derechos humanos. Desde ahí, posteriormente me integro en la fundación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, con grandes luchadores y defensoras de derechos humanos como Ignacio Guape, Antolín Escobar, Flora Guerrero, José Martínez, Julia Quintanilla, Pedro Zamora, un periodista. Y posteriormente vamos a ir a fundar el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada en Ocosingo, Chiapas, donde yo viví 6 años en la promoción y defensa. Y desde este comité pues creamos defensores que continúan hasta el día de hoy defendiendo y promoviendo los derechos humanos en Ocosingo. En esos años del 84 también la Academia Mexicana de Derechos Humanos, cuyo primer vicepresidente fue Miguel Concha y su primer presidente fue el doctor Rodolfo Stavenhagen, que a la larga sería el primer relator de derechos de los pueblos indios de Naciones Unidas. Y la Academia Mexicana desde el inicio crea un curso interdisciplinario de derechos humanos, del cual formé parte en muchos cursos como docente de este curso anual que la Academia daba en sus momentos. Y de la Academia nace y se funda con la doctora Gloria Ramírez
la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Políticas, a la cual por invitación de la doctora Ramírez formo parte desde hace 25 años, y desde ahí hemos dado mucha currícula a la universidad pública. Formamos desde el inicio profesores para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para el Instituto Politécnico Nacional, que fueron las primeras universidades públicas en este país que se abrieron al tema de la currícula, a la materia de derechos humanos en la formación de sus profesionistas. Uno se imagina el Poli formando ingenieros con la materia de derechos humanos, la facultad de estomatología, los dentistas, estomeo es en griego boca, lo que en otras universidades se llama facultad de odontología, en la Benemérita de Puebla se llama facultad de estomatología. Formamos desde la Cátedra UNESCO, y gracias a la doctora Ramírez, que hasta el día de hoy es la que coordina los trabajos de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, desde ese espacio la academia empezó a crecer. En esos momentos no había cursos, no había posgrados en derechos humanos. Qué bueno por el país que en estos 40 años hemos visto la formación de materias de derechos humanos, de posgrados, maestrías y doctorados en varias universidades públicas y privadas del país. En Morelos y en Guerrero también me integro a la fundación del Centro de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, que coordina desde hace muchos años muy bien en la lucha cotidiana Alicia Arines y varios, con la doctora Silvia Marcos, con Elena Rivas, con varias gentes iniciamos esta lucha en Cuernavaca en la defensa y promoción para los pueblos de Morelos y Guerrero. Posteriormente, en 1992, con la doctora Silvia Marcos, a instancias de Francis Killing, desde Catholics for a Free Choice, la oficina de Washington, creamos el proyecto de Católicas por el Derecho a Decidir en México, cuya primera coordinación y dirección la tuvo la doctora Silvia Marcos, a quien agradeceré toda la vida su mirada feminista, sus cuestionamientos, sus aportes en mi vida hasta el día de hoy, a quien saludo por este medio. Hoy se está creando en varias universidades, entre ellas la de Morelos, la Benemérita de Puebla, la Cátedra Silvia Marcos. Está el proyecto de la Casa Estudio Silvia Marcos, Jan Robert, con su centro de documentación y gran biblioteca en estos temas afines de pensamiento, que tanto Jan como Silvia llegan a Cuernavaca invitados y siguiendo al gran pensador Iván Illich, que se va a crear lo que hoy se conoce como la Escuela Filosófica de Cuernavaca. Y desde Católicas, ya como asociación civil en el 1994 hasta la fecha, pues sigo trabajando como asesor teológico y desde la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Desde Católicas me integro a la Fundación de Iglesias por la Paz. Es un organismo de varias iglesias, de varios colectivos, de varias organizaciones y de varias personas individualmente que desde su fe se sienten llamados, conmovidos, interpelados a acompañar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a las víctimas de desaparición forzada, a las buscadoras. Dolor lacerante en este país, más de 100,000 desaparecidos. Nos quejamos de el Chile, de Argentina con 40,000 desaparecidos, nos parece grave. En México más de 100,000 y lo raro es que no nos parezca tan grave. También me he integrado a los trabajos desde el Consejo, desde la Fraternidad Interespiritual de América Latina y el Caribe. Son jóvenes desde varias religiones que trabajan por construir comunidades de paz. Y desde Católicas, por el Derecho a Decidir, hemos creado el Grupo de Acompañamiento Espiritual. Es un grupo ecuménico donde pastores y pastoras y teólogas tratamos de dar este acompañamiento espiritual a los derechos sexuales y reproductivos, a las mujeres en el derecho a decidir y a los derechos de las diversidades sexuales amplias y variadas en el mundo. También me he integrado a los trabajos de la Red Católica Arcoíris de México. Esta red integra 19 organizaciones católicas, grupos católicos del país, que luchan por los derechos humanos en su propia iglesia, por ser reconocidos y reivindicados.
Hace unos días acabamos de tener el segundo encuentro nacional de esta red. Y otro trabajo al que desde hace algunos años me he integrado en la defensa de los derechos humanos es a la Red Solidaria Década contra la Impunidad. Este es un grupo con más de 12 años que preside el obispo Raúl Vera y damos acompañamiento jurídico, acompañamiento de fortaleza, de esperanza a violaciones graves y paradigmáticas de los derechos humanos, masacres, violaciones graves, y llevamos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este año de 2023 hemos obtenido una sentencia favorable para uno de nuestros casos que nos llevó 16 años de litigio, los hermanos Zompanzcles Tepile del estado de Veracruz. Hay una sentencia contra el Estado mexicano, ahora nos llevará, espero que en otros 16 años que el Estado mexicano cumpla esta sentencia de la Corte, y lo grave del asunto es que no es asunto de dinero. Los hermanos Zompanzcles Tepile, claro que quieren parte de su reparación del daño al asunto económico, pero no basta, no es con pagar. Quieren un cambio a la Constitución y la sentencia de la Corte Interamericana pide un cambio al artículo 19 sobre asunto de arraigo porque es inconvencional. El artículo 19 de la Constitución mexicana viola la Convención Americana de Derechos Humanos y lo ha sustentado la Corte en esta sentencia que el Estado mexicano se muestra omiso. Es una sentencia no al gobierno mexicano, al Estado. Le toca al legislativo cambiar este artículo de la Constitución porque el poder legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, son parte del Estado mexicano, el Poder Judicial. A partir de hacer pública la Corte esta sentencia, los jueces como parte del Estado mexicano están obligados a acatar esta sentencia en asunto de arraigo. Yo le recuerdo al Poder Judicial que no es un asunto para el gobierno mexicano, es para el Estado. El Poder Judicial es parte del Estado mexicano. Cualquier juez, desde enero de este año, está obligado a acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde ahí acompañamos masacres como la del Charco a las viudas y a las víctimas en la Comisión Interamericana. Y varios más casos más desde la red. Mis últimos años he dedicado mucho de mi esfuerzo, de mi tiempo, a acompañar víctimas en estos procesos de litigio internacional. Y la secretaria de la red, Magdalena López, pues es alguien activo, con el abogado Ernesto, con el cual se trabaja en conjunto. Se tuvo una reunión hace unos días la red con el Papa Francisco en Roma, en el Vaticano, y con uno de los dicasterios de Roma para continuar estos trabajos. La red está en reuniones también con la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con los relatores. Y en los últimos años también me he integrado al trabajo de Spes Viva. Spes Viva es una organización por los derechos de la infancia con sede en Monterrey, que preside mi querida amiga Cristina Sada, y con gran visión ella empieza a trabajar contra la pederastía clerical para defender los derechos de las niñas y los niños de algo que nadie quiere mirar en México. En México, por desgracia, tenemos muchos abusos, empezando por el caso del padre Maciel y los legionarios de Cristo, que no es un solo caso. Se da mucho de la iglesia y hay mucho encubrimiento, entonces de ahí defiendo derechos de los niños y las niñas en asuntos de violencia sexual. Y esto lo digo como resumen para decir, no es el trabajo de una persona, es solo, es en conjunto. Y mi agradecimiento a mis grandes maestros en derechos humanos, a Roberto y a Benjamín Cuellar, al recién fallecido este año Fray Miguel Concha, a Fray Gonzalo Valderas, a doña Rosario Ibarra de Piedra, que desde el inicio nos apoyó, nos guió, fue una gran maestra, a la maestra Mariclera Costa, que para mí ha sido importante a los inicios de mi lucha en derechos humanos. Y yo lo que aprendí en esta escuela salvadoreña de derechos humanos, la honestidad. Hay que ser muy honesto en esta lucha de derechos humanos. Con mis amigos y no con mis amigos, la vara es la de los derechos humanos. No se puede usar en política partidista el tema de los derechos humanos. Me callo cuando están mis amigos en mi poder y utilizo la denuncia contra mis enemigos en el poder. No es un asunto partidario, sí es un asunto político.
porque la polis es el bien común. La defensa y protección de los derechos humanos tiene que ver con el bien común. No puedo mirar la defensa de los derechos humanos fuera del asunto político. Es altamente político, pero no política partidista. No es un asunto de campañas electorales la promoción y la defensa de los derechos humanos. Y esto tiene que ver con lo que en los últimos años ha sido muy golpeada las defensoras y los defensores de derechos humanos. Naciones Unidas ha sido muy claro. El término defensor y defensora de derechos humanos es para referirse a la persona que individualmente o en junto con otras se esfuerza en promover y defender los derechos humanos, o quien actúa en favor de un derecho o varios derechos humanos de un individuo, de un grupo, en cualquier lugar y contexto. Su actitud de defensa puede ser desde el nivel local hasta el nivel internacional. Los nombres de algunas defensoras y defensores son internacionalmente conocidos, pero la mayoría de ellos permanecen en el anonimato, a veces sin reconocérseles como defensores y defensoras de derechos humanos. En México en los últimos años se ha agredido fuerte a los defensores del medio ambiente. Por defender el agua, su territorio, hay muchos muertos en México porque las transnacionales vienen muy agresivas por los sustratos de nuestra tierra tan rica en minerales para obtenerlos, y estos defensores del agua, de la tierra, se oponen. Por desgracia, muchos de ellos han sido muertos y hay que tenerlos en el corazón y en el pensamiento. Mucha gente ha dado la vida por defender la tierra. Algunas de las labores de los defensores y defensoras son reunir, difundir información, llevar a cabo una actividad de promoción, de movilización de la opinión pública, de capacitar a otras personas. Otros llevan litigios jurídicos, promover mayores legislaciones para proteger los derechos humanos, desempeñan un papel primordial frente a las arbitrariedades y los abusos contra la sociedad. Para mí, son el pilar esencial para el fortalecimiento y la consolidación de la democracia. Derechos humanos es mayor democracia. El fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general y busca el beneficio del Estado. Por eso, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, no solo se afecta a esa persona, se afecta a toda la población. Al agredir a una defensora o defensor de derechos humanos, el mensaje intimidatorio se envía a la sociedad en su conjunto, lo que hace que las personas vean como riesgoso el defender y promover los derechos humanos. A nivel internacional, existe un contexto generalizado de violencia hacia las mujeres, generando mayor obstáculos para que éstas desempeñen su labor de defensa de manera segura. Las defensoras sufren mayor violencia que los defensores, corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia y formas de exclusión y rechazo de sus colegas varones. Esto se debe a que se considera que su actuar cuestiona normas socioculturales tradicionales, percepciones y estereotipos sobre la mujer y sobre su papel en la sociedad. Se enfrentan a diversas expresiones de criminalización y de estigmatización, y por tanto su riesgo es mayor. Esto no solo requiere que van directamente sobre las afectadas por su trabajo, sino también hacia los dirigentes comunitarios, los grupos religiosos, sus familias, sus comunidades, quienes perciben su labor como contraria a la religión y la cultura. El aporte de las defensoras va más allá de los derechos específicos que trabajan. Por su propia participación fomentan la igualdad, la equidad, la no discriminación, fortalecen así los procesos democráticos. Varias organizaciones colectivas y redes de mujeres están impulsando la integración de una perspectiva de género en el análisis de la situación del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. El reto es lograr
generalizar esta perspectiva para visibilizar el papel y el aporte de las mujeres y las especificidades de sus riesgos que enfrentan. Por lo tanto, es importante hablar del derecho a defender los derechos humanos. El 9 de diciembre de 1998 se aprobó en la Reunión General de Naciones Unidas la Declaración sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, desde 1998. Y dice esta declaración: toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover, a procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacionales e internacionales. Esta declaración estipula la necesidad de proporcionar apoyo, protección a los defensores y defensoras en el contexto de su labor. Esta declaración no establece nuevos derechos, sino que articula los derechos ya existentes en todo el sistema de Naciones Unidas, de manera que sea más fácil aplicarlos a la función, a la situación, a las prácticas de las y los defensores de derechos humanos. La declaración reafirma los derechos que son fundamentales para la defensa de los derechos humanos. ¿Y qué derechos son estos? Derecho a ser protegido, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho a acceder y comunicarse con organismos internacionales, derecho de la opinión y la expresión libre, derecho a la protesta, derecho al desarrollo y a debatir nuestras ideas sobre los derechos humanos, derecho a un recurso efectivo, derecho a acceder a los recursos, porque hay países como Nicaragua en los cuales se les viola a los defensores de derechos humanos, se les acusa de servir al capital transnacional, se les priva de recibir recursos del extranjero. Por eso esta declaración insiste que el defensor y la defensora de derechos humanos tiene cada uno de estos derechos. La comunidad internacional ha invertido mucho esfuerzo en un marco normativo de protección y ha puesto en marcha mecanismos que lo respaldan. Pero estos mecanismos, por desgracia, siguen siendo frágiles. Se requieren más esfuerzos en el caso de México para aplicar las normas internacionales, para garantizar la protección de las y los defensores de derechos humanos. Actualmente el gobierno mexicano mantiene un doble discurso, un discurso al interior y un discurso al exterior. El respeto y trabajo para garantizar los derechos humanos, sin embargo, mantiene una serie de prácticas contrarias a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. La defensa de los derechos humanos traducen el lenguaje del derecho internacional, que puede parecer abstracto, a una realidad tangible para millones de personas. Incluso pueden ser ellas mismas las que hacen evolucionar el derecho internacional. Integrar nuevos derechos para las personas y nuevas obligaciones para los estados. Muchas veces aceptan llevar batallas invisibles o ingratas a los ojos de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han criminalizado la defensa de los derechos humanos. Han creado en la sociedad esta mirada de que los defensores defendemos a los delincuentes, que los delincuentes tienen derechos y los ciudadanos los pierden con los derechos humanos. Esta mirada la han creado los medios de comunicación que criminalizan a los defensores. Apenas uno dice: ¿a qué te dedicas? A defender derechos humanos, dicen: proteges delincuentes. Y esta es una mirada social creada. Los medios han jugado, por desgracia, un papel muy fuerte en esto. Por eso son atacadas y calumniadas las personas defensoras de derechos humanos. En México y en muchos países se les sigue atacando. Se les reiteran los obstáculos del mismo Estado a través de sus agentes, el que trata de acallar a estas personas. Frecuentemente los defensores y defensoras viven con miedo permanente que se les hace temer por su seguridad y las de sus familias. Las formas de ataque y amenaza pueden tomar muchas formas.
campañas de descrédito, difamación, vigilancia, acoso judicial, detención arbitraria, desaparición, amenazas. Yo no voy a usar este medio para quejarme, pero esto en primera persona lo he vivido en 40 años. Cualquier defensor lo ha vivido, el acoso. Yo empiezo a trabajar asuntos del ejército mexicano en el mundo exterior, en el derecho internacional, y me aparecen soldados de civil día y noche por donde han de cuidarme. Es decir, hay que tener cuidado. Esto es lo normal, ser acosado por el Estado mexicano. No acaba de entender cuál juego jugamos los defensores y defensoras de derechos humanos. No es contra el Estado, es por bien del Estado que defienda derechos humanos. Algunas personas son víctimas de agresiones de carácter sexual o ataques por el mero hecho de ser a la vez defensor, defensora y mujer. ¿Y qué conlleva el derecho a proteger y a ser protegido? Los estados tienen la responsabilidad primordial de proteger a los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción, incluyendo a los defensores de derechos humanos. No estamos pidiendo discriminación, algo especial. Todo ciudadano, el Estado tiene obligación de protegerlo. Los defensores y defensoras somos ciudadanos de nuestros estados, por lo tanto le exigimos a nuestros estados que nos protejan. El deber del Estado es proteger los derechos de las defensoras y los defensores de las violaciones cometidas por el Estado y por los actores no estatales que se derivan de la responsabilidad fundamental y el deber de cada Estado de proteger todos los derechos humanos tal y como están consagrados en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho pacto establece las obligaciones de los estados de garantizar a todos los individuos que se encuentren dentro de su territorio y estén bajo su jurisdicción los derechos reconocidos por el pacto sin ninguna discriminación alguna. Por lo tanto, hay la obligación de los estados de proteger y tienen el principio de no discriminación. La obligación del Estado de proteger en tanto positiva como negativa. Por un lado, los estados deben abstenerse de violar los derechos humanos. Por otro lado, los estados deben actuar con diligencia debida para prevenir, investigar, sancionar todas las violaciones de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los estados deben prevenir las violaciones de los derechos humanos de los defensores y defensoras que se encuentren bajo su jurisdicción, tomando medidas legales, judiciales y administrativas, así como cualquier otra medida que asegure el pleno disfrute por parte de los defensores y las defensoras de sus derechos. Debe investigar presuntas violaciones, procesando a los presuntos autores, otorgando a los defensores y defensoras las reparaciones e indemnizaciones necesarias. Las acciones y omisiones que contravienen la obligación del Estado de diligencia debida incluye la falta de una protección eficaz para los defensores en situaciones de riesgo que hayan documentado los ataques y amenazas por parte de actores no estatales a los que mecanismos regionales de derechos humanos hayan otorgado medidas provisionales de protección. Por lo tanto, pedimos la armonización de los marcos jurídicos nacionales en el caso de México y Latinoamérica y el Caribe con el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los estados deben armonizar sus marcos jurídicos nacionales con esta declaración y con la Declaración de los Defensores y Defensoras de 1989 de las Naciones Unidas. Proteger todas las disposiciones es muy importante. Este es un llamado. Celebrar los derechos humanos. Este año, el 10 de diciembre, se celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los defensores y defensoras la mejor celebración es protegerlos. De estas amenazas el Estado está obligado. Y yo, 40 años, celebro de promocionar,
proteger, defender los derechos humanos unidos a varias organizaciones de la sociedad civil. Celebremos defendiendo a los defensores y defensoras, protegiendo y avanzando. México debe de parar el discurso hacia afuera que defiende los derechos humanos y hacia adentro continúa violando los derechos humanos. Buen día, amigos y amigas, continuamos en esta lucha, continuamos con esperanza por tener un mundo mejor, más humano, más vivible, sí a la defensa y protección de los derechos humanos.